2 o 3 letras pueden derribar un país. No hacen ruido, no disparan balas, no necesitan de ejércitos ni de titulares escandalosos. Pero cuando cambian, los mercados tiemblan. Los gobiernos recalculan a contrarreloj y el dinero se encarece en cuestión de horas. AAA, BAA, BA. 3 combinaciones que parecen técnicas, frías e inofensivas, pero que separan la estabilidad del abismo financiero. En el siglo XXI, los imperios no siempre caen por guerras ni por golpes de Estado. A veces tambalean por un informe de apenas unas páginas, por un ajuste de perspectiva de estable a negativa, por una decisión tomada en una sala de juntas que puede costar miles de millones. Detrás de ese poder silencioso existe un pequeño grupo de empresas privadas conocidas como agencias de calificación crediticia, compañías que evalúan la capacidad de países y empresas para pagar sus deudas. Entre las más influyentes están Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings. No las elegimos, no las votamos y casi nunca ocupan portadas, pero pueden redefinir el destino financiero de un país entero. Y entre todas ellas, Moody's ha modelado el sistema moderno más de lo que imaginas. No es simplemente una empresa, es una pieza clave del engranaje financiero global, una agencia de calificación crediticia cuyas decisiones influyen en cuánto le cuesta a un país financiar hospitales, carreteras o pensiones. Sus informes son leídos por bancos centrales, fondos de inversión y gobiernos de todo el mundo. En la práctica, opera dentro de un oligopolio, un mercado dominado por muy pocas compañías que concentran casi toda la influencia, lo que significa que un pequeño grupo de firmas determina cómo se percibe el riesgo de países y grandes empresas. Y en los mercados financieros la percepción lo es todo. Si consideran que un país es más riesgoso, los inversionistas exigen intereses más altos. El costo de la deuda sube, entra menos dinero al país y el gobierno se ve obligado a ajustar presupuestos o incluso políticas públicas. No imprimen dinero ni fijan directamente el valor de una moneda, pero sus decisiones pueden mover capitales, presionar economías y condicionar decisiones políticas. No gobiernan, pero influyen en quienes gobiernan. Para entender su historia debemos retroceder más de un siglo al mundo ordinario donde todo comenzó. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos vivía una expansión industrial acelerada. El sistema ferroviario crecía de manera explosiva y los inversionistas compraban bonos para financiar ese desarrollo. El capital fluía, pero la información era escasa. Los mercados eran opacos y los riesgos difíciles de medir. Los inversionistas confiaban en rumores, reputaciones y datos incompletos. No existía un sistema estandarizado que permitiera comparar objetivamente la solvencia de distintos emisores. Ese era el problema estructural, la incertidumbre dominaba. En 1909, un analista financiero llamado John Moody publicó un manual que evaluaba la solvencia de los bonos ferroviarios. Su propuesta era sencilla pero revolucionaria: clasificar el riesgo crediticio con criterios estandarizados para que los inversionistas pudieran tomar decisiones informadas. No se trataba de predecir el futuro con certeza absoluta, sino de crear un lenguaje común para medir la probabilidad de incumplimiento de pago, es decir, el riesgo de que el emisor no pudiera cumplir con sus obligaciones financieras, ya fuera el pago de intereses o la devolución del capital en la fecha pactada. Ese sistema evolucionaría hasta convertirse en el modelo moderno de calificación crediticia. Lo que comenzó como una guía para entender bonos ferroviarios terminaría transformándose en una pieza central de la arquitectura financiera internacional. Con el paso de las décadas, la agencia dejó de limitarse al sector ferroviario. Empezó a evaluar deuda corporativa, bonos municipales y más adelante deuda soberana. Cada nueva expansión ampliaba un alcance y profundizaba su influencia. Cuando un país necesita financiar su gasto público,
Mediante la emisión de bonos, una calificación favorable reduce los intereses que debe pagar. Una degradación, en cambio, puede disparar sus costos de financiamiento y presionar sus cuentas fiscales. Aquí aparece el primer gran elemento de poder. Las agencias no prestan dinero, pero influyen directamente en cuánto cuesta conseguirlo. El corazón de ese poder está en la escala de calificación crediticia. En el caso de Moody's, la escala principal para deuda o largo plazo va de A a A, 3A, la máxima calidad crediticia, riesgo mínimo hasta C, que indica default o incumplimiento prácticamente total. Entre esos extremos se despliega una jerarquía cuidadosamente estructurada. 2A representa alta calidad y riesgo muy bajo. A indica buena calidad y riesgo bajo. BAA refleja calidad media y riesgo moderado. Hasta BAA hablamos de lo que se denomina grado de inversión. Por debajo comienza el territorio especulativo. BA, B, CA, A, CA y finalmente C. Ese es el mundo de los bonos basura, activos con mayor probabilidad de incumplimiento. Además, Moody's añade subniveles numéricos 1, 2 y 3 dentro de cada categoría desde 2A hasta CAA, lo que permite afinar aún más la evaluación. BAA1 es mejor que BAA2 y BAA2 es mejor que BAA3. Esa precisión técnica no es un detalle menor. Millones de dólares pueden depender de una sola muesca en la escala. Pero, ¿para qué sirve esta calificación? Sirve para medir la probabilidad de que el emisor no pague su deuda, es decir, los bonos u obligaciones financieras que la empresa emite y que son comprados por inversionistas como fondos de pensiones, bancos, aseguradoras o particulares quienes le prestan dinero a cambio de intereses, en tiempo y forma. Esta evaluación la realizan agencias especializadas como Moody's, que no le presta dinero a la empresa ni tiene relación societaria con ella, sino que actúa como evaluador experto de su riesgo crediticio. No evalúa si una empresa es buena o mala, ni si su producto es exitoso o popular. Evalúa su capacidad financiera para cumplir obligaciones, y el impacto práctico es enorme. Muchos fondos de pensiones solo pueden invertir en activos con grado de inversión. Diversos bancos deben aumentar reservas de capital si mantienen deuda especulativa. Las aseguradoras enfrentan límites regulatorios similares. Por ejemplo, cuando una empresa pierde el grado de inversión y cae al territorio junk, basura, puede desencadenarse una venta masiva automática de sus bonos. Esa venta presiona los precios a la baja, eleva las tasas de interés y erosiona la confianza. Una decisión técnica puede convertirse en un evento económico y político de gran magnitud. Con el paso del tiempo, el papel de agencias como Moody's dejó de limitarse al mercado estadounidense. Durante las últimas décadas del siglo XX, la globalización financiera amplificó este impacto. Los flujos de capital comenzaron a cruzar fronteras con una velocidad sin precedentes. Inversionistas en Asia podían comprar deuda emitida en América Latina o Europa del Este en cuestión de segundos. Para que este sistema funcionara, era necesario un lenguaje común de riesgo. Las calificaciones crediticias se convirtieron en ese lenguaje compartido. En ese nuevo escenario, las agencias pasaron a desempeñar el rol de árbitros globales. Su influencia no provenía de una fuerza legal directa, no eran autoridades estatales, sino de confianza institucional que gobiernos, bancos centrales y reguladores comenzaron a depositar en sus metodologías. Con el tiempo, muchas normativas financieras incorporaron explícitamente la exigencia de calificaciones para determinar requisitos de capital o límites de inversión. Así, una evaluación técnica privada adquirió efectos públicos y sistemáticos a escala mundial. El modelo de negocio también evolucionó. Originalmente, los inversionistas pagaban por acceder a los informes. Sin embargo, con el paso del tiempo ese esquema cambió y quienes emitían deuda empezaron a pagar por ser calificados.
Ese giro permitió que la información fuera más ampliamente distribuida, pero introdujo una tensión estructural evidente. Si la entidad evaluada es quien paga, surge una pregunta inevitable. ¿Puede existir total independencia? Este dilema ético se convertiría en uno de los debates centrales tras la crisis de 2008. A finales del siglo XX, Moody's ya se había consolidado como un actor extremadamente rentable. El mercado de calificaciones posee barreras de entrada altísimas. No basta con tener analistas competentes, se requiere reconocimiento regulatorio, reputación histórica y aceptación global. La confianza acumulada durante décadas constituye la verdadera ventaja competitiva. Ese comportamiento estructural atrajo la atención de uno de los inversionistas más influyentes del capitalismo contemporáneo, Warren Buffett. A través de Berkshire Hathaway adquirió una participación significativa de la compañía. No es su fundador ni su dueño absoluto, pero desde el año 2000 se convirtió en uno de sus propietarios más influyentes. Para Buffett, conocido por buscar empresas con ventajas competitivas duraderas y modelos difíciles de replicar, la lógica era clara. Mientras exista deuda, existirán calificaciones. La estabilidad de ingresos, los altos márgenes y la posición dominante hacían del negocio algo extraordinariamente atractivo. Antes de la crisis de 2008, durante los años previos, el mercado inmobiliario estadounidense experimentó un auge masivo. Bancos y entidades financieras empaquetaban hipotecas, incluidas muchas de alto riesgo, en instrumentos complejos como valores respaldados por hipotecas y obligaciones de deuda colateralizada. Estos productos eran vendidos a inversionistas de todo el mundo y numerosos casos recibieron calificaciones muy altas por parte de agencias como Standard & Poor's, Moody's Investor Service y Fitch Ratings. Cuando el mercado inmobiliario comenzó a deteriorarse y los incumplimientos se multiplicaron, quedó claro que esos activos eran mucho más riesgosos de lo que sugerían sus notas. El colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008 simbolizó el momento crítico de la crisis financiera global. La desconfianza se extendió por todo el sistema. Las agencias fueron duramente criticadas por haber otorgado calificaciones elevadas a productos que resultaron extremadamente frágiles. Posteriormente, organismos públicos como la Comisión de Inversión de Crisis Financiera de Estados Unidos, Financial Crisis Inquiry Commission, el U.S. Securities and Exchange Commission y el U.S. Department of Justice, así como autoridades regulatorias en Europa, llevaron a cabo investigaciones formales dirigidas tanto a las agencias calificadoras como a las diversas instituciones financieras. Estos procesos señalaron fallas en los modelos de evaluación de riesgo y posibles conflictos de interés derivados del esquema de pago por parte de los emisores. Hubo demandas, acuerdos judiciales multimillonarios y reformas regulatorias orientadas a aumentar la supervisión y la transparencia. Sin embargo, a pesar del daño reputacional, el sistema no se transformó radicalmente. El mercado global seguía necesitando una referencia común para medir el riesgo. En 2001, Enron era considerada una de las empresas más innovadoras de Estados Unidos, pero cuando salió a la luz que tenía deudas ocultas y que había maquillado sus cuentas, las agencias bajaron rápidamente su calificación. Al perder el llamado grado de inversión, que es como un sello de confianza, muchos grandes inversionistas que por norma solo pueden invertir en empresas seguras, tuvieron que vender sus acciones y bonos. Esto aceleró el pánico y en pocas semanas la empresa se derrumbó. En 2002 ocurrió algo parecido con WorldCom, uno de los mayores escándalos contables de la historia. Las agencias de calificación como Standard & Poor's, Moody's Investor Service y Fitch Ratings no detectaron el fraude a tiempo. ¿Por qué? Porque su trabajo no es auditar por dentro a las empresas, sino analizar el riesgo de que no paguen sus deudas usando información financiera que las propias empresas publican. Como WorldCom había manipulado sus números, inflando ganancias y ocultando gastos, las evaluaciones se basaban en datos distorsionados.
Aún así, las agencias fueron criticadas por reaccionar tarde y por depender demasiado de la información que les daba la misma empresa, además de que existe un posible conflicto de interés. La empresa paga por ser calificada. Cuando finalmente bajaron la calificación, lo hicieron de forma rápida y fuerte, y prácticamente se le cerró a la compañía el acceso a nuevos préstamos. Poco después, colapsó. Más adelante, General Motors perdió el grado de inversión en 2005. Eso hizo que endeudarse fuera mucho más caro para la empresa, lo que agravó su situación financiera antes de declararse en bancarrota en 2009. Algo similar ocurrió con Grecia durante la crisis de deuda europea. Cuando le bajaron la calificación, el país tuvo que pagar intereses muchísimo más altos para financiarse, lo que empeoró aún más su crisis económica. En todos estos casos, las calificaciones no crearon el problema original, fraude, mala gestión o exceso de deuda, pero sí actuaron como un acelerador cuando la situación ya era frágil. Una rebaja de calificación hizo que la pérdida de confianza fuera mucho más rápida y profunda. Pero, ¿cómo se determina una calificación? Moody's analiza múltiples factores. En empresas, examina flujo de caja, nivel de endeudamiento, cobertura de intereses, posición competitiva, calidad de management y perspectivas del sector. En países, evalúa crecimiento económico, déficit fiscal, niveles de deuda pública, estabilidad política, fortaleza institucional y riesgo externo. El proceso combina análisis cuantitativo y juicio cualitativo. Comités internos revisan la información antes de emitir una decisión final. Además de la nota, existe el outlook o perspectiva positiva, estable o negativa, que indica la dirección probable futura. También están la Credit Watch, que señalan revisión inmediata entre eventos relevantes. Todo el sistema está diseñado para anticipar riesgo. Aunque una crítica histórica sostiene que las agencias tienden a actuar de manera procíclica, en épocas de bonanza las calificaciones se mantienen altas y cuando la crisis ya es evidente, las rebajas pueden ser rápidas y profundas, amplificando el deterioro. Más de un siglo después del primer manual de John Moody, la lógica fundamental sigue intacta. Convertir incertidumbre en letras, pero esas letras no son neutrales. Son interpretaciones con impacto real. En un mundo basado en deuda, donde gobiernos financian infraestructura, empresas expanden operaciones y consumidores adquieren vivienda mediante crédito, el costo del dinero lo es todo. Moody's no presta dinero, no fabrica productos físicos, no domina titulares como las grandes tecnológicas. Sin embargo, opera en el corazón del crédito global. Cada vez que una empresa emite bonos, cada vez que un gobierno busca financiamiento, la pregunta vuelve a repetirse. ¿Qué dice la calificación? Esta es la historia de cómo una herramienta creada para aportar transparencia terminó convirtiéndose en una pieza estructural del sistema financiero internacional. Una pieza que puede contribuir a la estabilidad, pero también amplificar crisis cuando los modelos fallan. Hoy el debate no es si las agencias deben existir, sino cómo deben ser supervisadas y qué límites deben tener. La pregunta de fondo sigue abierta. ¿Quién evalúa a quienes evalúan? Mientras los mercados sigan existiendo, referencias claras de riesgo y los marcos regulatorios continúen incorporando sus escalas, Moody's seguirá siendo un factor determinante, porque en el siglo XXI el poder no siempre se manifiesta con ruido. A veces se expresa en un informe técnico, en una conferencia de prensa, en 3 letras capaces de mover miles de millones y alterar el destino financiero de gobiernos, empresas y millones de personas. Si miramos el contexto actual, el riesgo no está en un fraude como Enron, sino en la combinación de guerra, energía cara y deuda alta. La guerra entre Rusia y Ucrania sigue afectando el gas en Europa. Los conflictos en Medio Oriente presionan el precio del petróleo. Cuando suben el petróleo y el gas, suben los costos de transporte, producción y alimentos.
Eso mantiene la inflación alta y obliga a los bancos centrales a mantener tasas de interés elevadas. El problema, muchos países y empresas ya están muy endeudados. Con energía cara y tasas altas, pagar deuda se vuelve más difícil. Si esa presión continúa, las agencias como Moody's Investor Service podrían empezar a bajar la calificación de varios países o grandes empresas al mismo tiempo. Es decir, declarar oficialmente que ahora son más riesgosos y que tienen mayor probabilidad de no pagar sus deudas. Y ahí está el punto clave. Muchos fondos de inversión y fondos de pensiones solo pueden tener en cartera deuda considerada segura, como bonos del Estado o bonos corporativos con buena nota. Si un país pierde esa buena calificación, esos fondos están obligados a vender sus bonos, es decir, vender la deuda de ese país aunque no quieran. Cuando muchos venden al mismo tiempo, el precio de esos bonos cae. El país tiene que pagar intereses más altos para endeudarse. Eso genera más presión, más desconfianza y puede desatar una crisis financiera. La predicción incómoda es esta. La próxima crisis podría no empezar en Wall Street, sino en un choque energético prolongado por guerras. Y cuando las calificaciones reflejen ese deterioro, podrían convertir una situación tensa en una crisis abierta. No porque las agencias provoquen el problema, sino porque el sistema financiero mundial todavía depende demasiado de sus decisiones.